Nadia Pajarón es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Nadia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Yo no sé si esto es casualidad, porque estas cosas ocurren, pero esto de ver peleas a machetes, con machetes en plena calle, a plena luz del día, pues no teníamos costumbre. O igual es que ahora cualquiera graba con un móvil, pero esto es muy usual, esto es novedoso, o es que nuestras calles son ahora más inseguras. A ver, efectivamente habitual, afortunadamente aún no vamos a decir que es habitual. Sí es cierto que ha proliferado mucho el hecho de, por ejemplo, bandas juveniles de carácter violento, han proliferado mucho y además llama mucho la atención de que las agresiones, los ataques cada vez se hacen con mayor impacto violento. Hacen uso de múltiples armas blancas, incluso llegan a usar últimamente, cosa que antiguamente no se veía tanto, armas de fuego. Ocasionalmente vemos en los telediarios, en las noticias, cómo también se producen tiroteos. Efectivamente, llevamos una semana, por no decir un mes, en el que día sí día también podemos ver en las noticias pues imágenes con alto impacto, con alto contenido de violencia, como casos como los 3 vídeos que habéis expuesto. Pero de todas formas también debemos decir que no hay alarma social. Afortunadamente, por lo menos de momento, no es lo habitual que ocurra todo esto a menudo. La gente puede salir con total normalidad y tranquilidad a las calles. No hay alarma de momento, salvo que la cosa vaya más, porque yo me voy a quedar con 2 palabras que tú has empleado. No es habitual aún, has empleado la palabra aún, y otra, antes no se usaban armas de fuego, ahora empiezan a aparecer armas de fuego. ¿Lo que me quieres decir es que estos episodios violentos van a ir a más? A ver, sí que es cierto que por desgracia la tendencia, si nos atenemos a datos estadísticos, sí que es al auge. Si nos vemos el último balance de criminalidad de la Secretaría de Estado, vemos que con respecto al primer trimestre del año pasado, en este primer trimestre del 2024, los homicidios dolosos y los asesinatos, y también las riñas tumultuarias, las lesiones y los delitos contra la libertad sexual han aumentado, y la tendencia, desafortunadamente, sí que es al alza. Pero, según datos objetivos y estadísticos. ¿Y cuál es el factor determinante? ¿Que no hay suficiente seguridad? ¿Es una cuestión cultural? Me hablabas de bandas urbanas, no sé si bandas latinas, porque hay menos efectivos de policía. ¿Por qué va a más? ¿Porque la ley es más laxa? No lo sé. Efectivamente, es polifactorial, no es solamente una circunstancia, son varias. A nivel legal, como por ejemplo decías, sí que nosotros recalcamos que el principio de autoridad se está diluyendo. Nosotros solicitamos que según cambian las circunstancias sociales, también vaya cambiando la legislación y adaptándose a las nuevas circunstancias. Por eso solicitamos que las penas sean más duras para los delitos de atentado, de resistencia y desobediencia. Lo que no puede ser es que a un policía le peguen un machetazo en una intervención para defender a los ciudadanos, le pongan más de 10 puntos de sutura en el brazo, como ha ocurrido recientemente, y veamos que una vez detenido el agresor y va al juzgado, así entra prácticamente, así sale del juzgado, le ponen en libertad. Entonces, por eso solicitamos que se refuerce el principio de autoridad endureciendo las penas. También vemos que efectivamente la agresividad se lleva a cabo cada vez por menores de edad, cada vez más jóvenes y de forma más contundente. Esto es pues, lo que decíamos, el principio de autoridad no solamente es a nivel policial, también es a nivel cultural. En los colegios, en las propias familias se está diluyendo. También hay un vídeo que habéis sacado de un policía en Alcalá de Henares efectuando un tiro al aire a nivel persuasorio. Sí que me gustaría decir que nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía estamos solicitando que se nos dote de pistolas Taser. Estos son pistolas eléctricas porque en este caso afortunadamente no ha habido ningún herido, pero en el caso de que en una intervención un policía llegue a tener que usar el arma de fuego contra un arma blanca, que vemos que cada vez se usa de forma más habitual, y resulte un herido, al final va a ser el propio Policía Nacional, por defender la vida de los ciudadanos o su propia vida o integridad física, quien se vea sentado en el banquillo en un juzgado por responsabilidad disciplinaria y sobre todo por responsabilidad penal. Entonces, no es la DGP por no dotarnos de medios proporcionales para usar la fuerza proporcional a estos ataques
quien se va a sentar en un banquillo, sino el propio policía por hacer correctamente su labor. Por eso solicitamos, que es muy importante, que se nos dote de pistolas Taser, así como también cámaras de grabación individual para llevar a cabo una grabación de todas las actuaciones, y no pueden hacer distorsiones de vídeos, que efectivamente, como bien decías, todo el mundo hace uso de la cámara del móvil y graba las intervenciones. Lo que pasa que muchas veces después se distorsiona. Entonces queremos protección jurídica, por eso también solicitamos cámaras. Y por supuesto, a mayor número de efectivos policiales en la calle, mayor seguridad ciudadana, tanto a nivel preventivo, porque cuando hay una llamada prioritaria, el primero en llegar siempre es el policía de seguridad ciudadana, como a nivel después en las investigaciones, porque una buena investigación también sirve de prevención. Una vez que se lleva al presunto autor al banquillo de los tribunales y se le condena, eso también sirve para prevención. Entonces, reiteramos, necesitamos que se actualice la plantilla de Policía Nacional. Tenemos el catálogo desactualizado desde el año 2007. Aumenta el índice de criminalidad, aumenta la violencia de los ataques, como bien se veía en los vídeos, aumenta el índice demográfico, la población aumenta, los protocolos, la burocracia, la complejidad de las investigaciones, y sin embargo seguimos con el mismo catálogo de puestos de trabajo. Es necesario que se adapte, porque a mayor catálogo, lógicamente, mayor seguridad que va a haber en las calles. Pues, me has quitado la pregunta, me la has respondido ya. Más efectivos, una cultura de seguridad en casa y en los colegios, y pública también en los medios de comunicación. Esto también creo que es muy importante. Sí. Esa seguridad jurídica y pistolas Taser. Me voy a centrar un momento en el tema de la seguridad jurídica. Porque es verdad que si tenéis un atacante con arma blanca, al final no os queda más remedio que defenderos con el arma, y parece que es una desigualdad, pero un arma en lo que desenfundas te puede hacer una avería muy gorda. ¿Os sentís respaldados en actuaciones de ese tipo? ¿O al final te estás jugando con tu propia libertad para defender vuestra vida? Nosotros, a nivel reglamentario, se nos dota del bastón policial y del arma de fuego. Ante un ataque con arma blanca, muchas veces los policías comienzan a pensar, y eso que son momentos en los que el tiempo es crucial, no deberíamos de pensar mucho, y comienzan a pensar precisamente en esa desprotección jurídica que tenemos, y por ello dudan muchas veces de usar el arma de fuego ante un arma blanca, cuando realmente es lo que comentabas hace un momento. En el momento en que con un cuchillo a cierta distancia nos vemos atacados, si no sacamos el arma de fuego, lo normal es que pues, nuestra vida, nuestra integridad física corra peligro. Por eso, precisamente, como debemos de actuar con proporcionalidad, según la ley, al arma que se esté usando para nosotros, al ataque, es por lo que una pistola Taser con una descarga eléctrica podría ser muchas veces de gran ayuda para no tener que llegar a usar el arma de fuego. Y, por supuesto, el bastón policial, en la mayoría de veces, ante un arma blanca, es totalmente desproporcional, pero a la baja, o sea, no serviría para nada. A ver, Nacho. Nadia, yo creo que a todos nos ha sorprendido, ¿no?, oírte explicar cómo cada vez son más jóvenes los que delinquen, y sobre todo el tipo de armamento que utilizan, que estamos hablando de armas de fuego, de machetes, que dices, bueno, pero ¿cómo un crío de 14 años, de 15 años puede tener acceso? Ahí voy porque nos abre otra puerta que a mí me venían a sugerir hace poco, y yo quiero abusar de tu confianza y tu experiencia. Detrás de lo que entendíamos como, llamémoslo latinas, no latinas, pero bueno, las bandas urbanas, a fecha de hoy, ¿están siendo utilizadas por otros niveles de delincuentes mayores? Me estoy refiriendo claramente al narcotráfico. Es decir, si se están aprovechando de su condición de menores para hacerse fuertes en ciertos barrios, y precisamente son quienes están dotando pues de un armamento en el que a todos nos cuesta creer que un crío pueda tener acceso a eso. Bueno, ¿y tú dónde encuentras un machete? Claro. Bueno, el machete es más fácil, pero un arma de fuego... Sí, también. ¿Hay algo de esto últimamente, y por eso tanto conflicto entre bandas urbanas, o que así se aparenta? A ver, efectivamente ya no se llaman bandas latinas porque están integradas por jóvenes menores, y en ocasiones ni siquiera son menores, son ya mayores de edad, que pertenecen a todo tipo de nacionalidades. Lo que tienen en común estos jóvenes es precisamente la marginalidad
y la desadaptación, el grado de desarraigo o desadaptación social. Lo que hacen para integrarse en estas bandas, su motivación principal es, por un lado, el sentirse pertenecientes, o sea, el pertenecer a un grupo, sentirse protegidos, y por otro lado también, en la línea que comentabas, tienen acceso a dinero, entre comillas, rápido y fácil, normalmente procedente del narcotráfico. Sí que es cierto que usan armas contundentes, pues como por ejemplo machetes, katanas, cuchillos, palos y todo tipo de instrumentos contundentes que aprovechan. Y el nivel de violencia, tanto para llevar a cabo narcotráfico como, por ejemplo, el ritual de iniciación, cada banda juvenil tiene un ritual de iniciación en el que se exigen llevar a cabo actos delictivos violentos, y muchas veces sí que están relacionados con el narcotráfico. No necesariamente es que las organizaciones que se llevan a cabo por tráfico de drogas utilicen a estas bandas, pero sí que es habitual que en ocasiones las utilicen. Última pregunta, Julio. Buenas noches, Nadia. Yo quería preguntarte por un tema concretísimo, el de la inmigración. Hay partidos políticos, corrientes de opinión, que identifican inmigración e inseguridad, incurriendo a mi juicio en un reduccionismo incluso en demagogia, y hay corrientes de opinión, partidos políticos que desvinculan totalmente inmigración e inseguridad. A su juicio, ¿quién está más cerca de la verdad en esto? A mi juicio, tanto una vinculación completa de la inmigración irregular con la delincuencia es tan poco real como una desvinculación absoluta. Sí es cierto que en muchas circunstancias estamos viendo que llegan grandes cantidades masivas a la península, especialmente a las islas, de inmigración. Muchos de ellos son menores, pero tampoco podemos asociar que esos menores vayan a delinquir. Sí es cierto que una vez que estos menores, que inicialmente son acogidos y se hace cargo de las ONGs y la administración, una vez que ellos cumplen la mayoría de edad, sí que es cierto que ya dejan de hacerse cargo ni la administración ni las ONG. Entonces les dejan un poquitín campar a sus anchas, y muchas veces no cuentan con los instrumentos necesarios para buscar trabajo o para buscar un trabajo legal, si dijéramos. Y estas zonas, concretamente, sí que es cierto que se dan mucho al tema del tráfico de drogas y les facilita un dinero fácil y rápido, como decía antes. No obstante, en estas bandas juveniles no podemos achacar tampoco el tema de la nacionalidad, porque muchas veces son españoles también quienes las integran. Como decía antes, es más bien una cuestión de marginalidad y de desarraigo social. O sea, cuestión sociocultural y económica, básicamente. Claro. Muchas veces el choque cultural de una persona que llega de otro país con culturas diferentes, incluso a nivel de idiomas, con lenguaje diferente, sí que es cierto que quizás tiene una menor capacidad para adaptarse a la sociedad, y a lo mejor sí que es cierto que se puede sentir un poco marginado, y eso le puede conducir a formar parte de estas bandas. Nosotros, quiero decir que a nivel de Policía Nacional tenemos unas unidades de participación ciudadana que se dedican precisamente a ir por todos los institutos impartiendo charlas para decir las dificultades que se pueden encontrar estos jóvenes en grupos vulnerables y en situación marginal, para decirles cuáles son los perjuicios que les puede conllevar ingresar en estas bandas, haciendo especial hincapié en que una vez que ingresan es muy difícil que puedan salir, porque ya no les dejan salir. La propia banda les puede amenazar, dar palizas a ellos, a su familia, para que continúen realizando delitos y trabajando pues a favor de la propia banda. Pues gran labor la de los compañeros de participación ciudadana, es verdad, en los colegios. Gracias, Nadia, por estar esta noche con nosotros y por explicarnos lo que está pasando en la calle, que a veces nos alarma y mucho. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches.